Vigilante Podcast. Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar bien informado la mañana. Fiscal de la Nación formaliza denuncia constitucional contra Pedro Castillo. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizó ante el Congreso el último martes 11 de octubre una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Dicha acusación también alcanza a los exministros Juan Silva Villegas, prófugo de la justicia, y Heiner Alvarado. A ello se suma que un colaborador eficaz de la Fiscalía reveló que el presidente Pedro Castillo habría ordenado encubrir y darle financiamiento al exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, para evitar que colabore con las investigaciones del Ministerio Público. Según el testigo, el mandatario coordinaba personalmente la entrega de dinero a Pacheco y también un posible asilo político para su ex hombre de confianza en Venezuela. ¿Qué dicen los especialistas sobre la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo? La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tras 3 meses de trabajo, cerró las investigaciones que realizó el círculo de corrupción que rodea a Pedro Castillo y formalizó así una denuncia constitucional contra el presidente ante el Congreso. Al mandatario se le imputa ser el presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder en una organización criminal, así como por tráfico de influencias agravado y colusión. La denuncia también contempla a los exministros Juan Silva, ex titular de Transportes y Comunicaciones, y Heiner Alvarado, el ex titular de Vivienda. En este sentido, la estrategia legal de la Fiscalía parece ampararse en el artículo 114 de la Constitución Política del Perú, lo cual parece coherente para muchos juristas. Por ejemplo, para el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, considera que esta situación debería tomar aquel rumbo, pues detalla que el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente. Por su parte, el constitucionalista Carlos Hackanson propuso seguir la iniciativa del expresidente del TC, Ernesto Álvarez Miranda, quien plantea la necesidad de aplicar dicho artículo. Al no ser específico el precepto, se entiende que esa incapacidad puede ser física o moral. La incapacidad moral temporal debe comprenderse de forma análoga a la permanente, en tanto existan evidencias de graves delitos que requieran urgente esclarecimiento a fin de determinar el grado de responsabilidad mediante una completa investigación. Pedro Castillo sí puede ser suspendido por el Congreso de la República. Existe mucha controversia sobre si la posible suspensión del presidente es un proceso constitucional o no, debido a que la Constitución Política del Perú de 1993 aún sigue siendo muy lejana para nosotros, es decir, aún no la conocemos y por ende tampoco la entendemos. Sin embargo, nunca es tarde para comenzar a acercarnos a ella y así comprender, por ejemplo, por qué los artículos número 114 y número 117 son completamente diferentes y a su vez autónomos. En primer lugar, es preciso mencionar que Pedro Castillo está siendo investigado por ser parte de una presunta red criminal enquistada en el gobierno, mas no fue acusado por alguna de las causales presentadas en el artículo número 117, las cuales indican que un presidente solo debería dar un paso al costado luego de ser acusado por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso o por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. En segundo lugar, es necesario mencionar que la fiscal de la Nación basa su estrategia legal en el artículo número 114, el cual menciona que el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso o de hallarse este sometido a un proceso judicial conforme al artículo número 117 de la Constitución. Es así que llegamos al tercer punto, en donde es el Congreso el responsable de probar su incapacidad temporal, la cual es relativamente sencilla de probar debido a que Pedro Castillo está rodeado de 4 grupos delictivos: su familia, sus amigos empresarios, funcionarios públicos y los niños del Congreso. Ninguno de los involucrados es superior a él ante la ley y el poder político, lo cual lo convierte en el principal responsable de los innumerables actos de corrupción cometidos durante su corta gestión. Por último, lo único que le queda al Congreso es someter a votación la suspensión de Pedro Castillo. Esa decisión queda en manos del Poder Legislativo, el cual debe observar y analizar detenidamente la acusación constitucional presentada por la fiscal Patricia Benavides. Para ello, el Congreso, en lugar de conseguir 78 votos, los cuales son necesarios para vacar a un presidente, solo necesitará de 66 para suspenderlo. Pedro Castillo brinda conferencia de prensa y no invita a medios nacionales.
Tras el terremoto político provocado por la formalización de la denuncia constitucional en contra del presidente de la República, el mandatario y los miembros de su Consejo de Ministros decidieron convocar una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, a la cual no invitaron a los medios nacionales. La sorpresa para los periodistas peruanos no fue nada grata, debido a que se trataba de una conferencia de gran envergadura. Sobre ello, la excusa que ofrecieron ministros como Alejandro Salas se basó en que los diarios y cadenas internacionales habían solicitado exclusividad para cubrir el evento. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida por la Asociación de Prensa Extranjera en Perú. Esto solo refleja que la conferencia del día anterior no solo le sirvió a Castillo para repetir el mismo discurso de victimización y para asegurar que no se retiraría de la presidencia hasta antes de 2026, sino que también le fue útil para evidenciar cómo el presidente del pueblo prefiere mantenerse alejado de los medios nacionales sin brindarles información certera y verdadera sobre las acusaciones que pesan en su contra. Si bien el periodo de gestión de Pedro Castillo aún es corto, no caben dudas de que el jefe de Estado repele a la prensa peruana y, no contento con no brindarle declaraciones, decide humillarlos y prohibirles el paso a la libertad de expresión e información. Contraloría revela irregularidades en obras de colegio en Ancash. Un informe de la Contraloría General de la República reveló múltiples irregularidades durante la construcción de la institución educativa número 88-124 Virgen de las Mercedes, ubicado en el centro poblado de Choloque, en Casma. De acuerdo a lo mencionado en el informe de control, la ejecución de este proyecto, valorizado en más de 4 millones de soles, habría presentado 7 irregularidades que pondrían en riesgo la calidad de la obra, que albergará decenas de niños y maestros. En primer lugar, el órgano de control detectó que la Municipalidad Provincial de Casma no supervisó adecuadamente el procedimiento constructivo del proyecto. Asimismo, los auditores observaron que la comuna no almacenó adecuadamente los materiales de la obra, lo cual habría favorecido el deterioro de los mismos. Por otro lado, la Contraloría también detectó que los funcionarios del municipio aprobaron y pagaron un informe de valorización en el mes de junio, pese a que la información del referido documento era inexacta e insuficiente. En la misma línea, se reveló que la Municipalidad Provincial de Casma no garantizó que el proyecto sea ejecutado cumpliendo las normas mínimas de seguridad y salud. Además, otra observación similar es que los funcionarios no constataron que el colegio sea ejecutado por profesionales capacitados para supervisar el avance. Del mismo modo, la entidad reveló que los auditores no encontraron el cuaderno físico de obra en el lugar. Y por último, la comuna no cumplió con registrar adecuadamente las ampliaciones de plazo en Infobras, hecho que afecta directamente a la transparencia. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.